en la mini clase que les dicté, o utilizando las curvas, ¿no? Sí. Digamos, viendo dónde se intersectan las coordenadas de la probabilidad pretest con la curva del LR y buscamos en el eje de la Y cuánto es la probabilidad post-test. En el normograma es simplemente trazar una línea, ¿no? Una línea que cruce desde la probabilidad pretest por el LR y se encuentre con el número en la probabilidad post-test. La otra forma es una forma aproximada, es utilizando el porcentaje de cuánto sube la probabilidad de tener o no tener la enfermedad teniendo el nivel del LR, ¿no? Y ahí habíamos dicho que de manera aproximada utilizamos las cifras de 2, 3, 5, ¿no? Si el LR positivo es 2, sube 15%, perdón, 2, 5, 10. Si es 5, sube 30% aproximadamente, y si es 10, sube 45% la probabilidad de tener la enfermedad. E inversamente, la probabilidad post-test 0.5 baja 15%, 0.2 baja 30% y 0.1 baja 45%. Y la forma exacta es convirtiendo la probabilidad pretest a un OR y luego haciendo una fórmula con un cálculo matemático, lo cual es más engorroso, ¿no? Y este calculador gráfico que nos está mostrando Flavio, en realidad es una aplicación de la fórmula, ¿no? O sea, conociendo la probabilidad pretest y el LR nos va a calcular automáticamente la probabilidad post-test. Muy buena herramienta gráfica, ¿no? Podemos colocar ahí la dirección, tenerla a la mano para poder hacerlo en el momento que tengamos o que necesitemos. Y lo mejor de todo es que tiene ahí ya calculadas automáticamente las probabilidades pretest, el LR y la probabilidad post-test para todas las patologías que se tratan en el libro, ¿no? Sí, doctor. Perfecto, ya. Seguimos, Flavio. ¿Algo más? No, ahora no voy a presentar otra vez. Ya, listo. Básicamente esto es lo que habíamos explicado de la probabilidad, justamente del anillo conjuntival, que llega a tener llega a ser a 90%, y sobre todo de la palidez facial y de todo lo que las pérdidas que hemos estado viendo. Bueno, esto ya me Claro, dio nuestro ahí doctor. en orden de Sí, prioridad, está la conjuntival. nos ayuda más para el diagnóstico la palidez del anillo conjuntival. Ujú. En segundo orden, la palidez del surco palmar. Muy mal. Y en tercer orden, solamente de la palma, ¿no? Ujú. Y ahí dejaríamos de contar, ¿no? O sea, esos son los más importantes porque la palidez palmar todavía está por encima de 5, así que esos tres podrían ayudarnos más, pero claramente el que más nos ayuda es la palidez del anillo conjuntival. ¿Qué cosa nos descarta? No nos descarta del todo, en realidad, ¿no? O sea, la ausencia de la palidez palmar tiene un LR negativo de 0.4 más o menos, o sea que no nos descarta mucho, ¿no? Entre 15 y 30%, 20% probablemente. Ya, siguiente. Bueno, este caso clínico que hemos presentado, y más adelante están justamente, bueno, en sí, todos los signos que se pueden como presentar, la somnolencia, una lengua pálida, el lecho ungueal, y vamos a ver la estrategia de diagnóstico. ¿Me puedes empezar, por favor, un ratito? Ahí quiero que utilicemos eso para ver la palidez, no palmar, la palidez del anillo conjuntival. Miren ustedes que el borde que está, el anillo conjuntival de la conjuntiva palpebral, ¿no? De la conjuntiva que está pegada al párpado, el borde externo es normalmente rojito, más abajo, en la otra, al lado derecho. Eso es lo normal. Ese borde externo es rojito, bien vascularizado. El borde interno, si ustedes se dan cuenta, el que está más pegado más pegado al globo ocular, es un poco más claro. Entonces, aquí lo que se observa es el cambio del borde externo. Si me permiten, voy a presentarles un gráfico que es más o menos de lo mismo. Denme un minuto, por favor. Ok, doctor. Porque eso tiene que quedar claro para ustedes cómo tienen que evaluarlo en el paciente. Minutito. Ya, están viendo ahí mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Ya listo, miren ustedes.
esta es la maniobra, ¿no? O sea, bajan el párpado inferior y aquí van a haber dos zonas. La primera zona, que es la que tenemos que mirar, que es la zona del anillo conjuntival externo o inferior, si quieren, ¿no? O anterior, que normalmente es más rojiza, ¿ok? La parte posterior, la parte que está pegada al globo ocular de la conjuntiva palpebral, es más pálida normalmente. Pero eso no es lo que miramos, sino miramos aquí, el anillo conjuntival externo o anterior. ¿Ok? Lo que está pegado más hacia adelante. Así es normalmente y así es cuando hay el anillo, cuando hay el signo de la palidez conjuntival del anillo. Todo está blanco. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, doctor. Ya. Ahora dejo de compartir. Puedes compartir este. Ah, ¿no se ve? Espérate. Ah, sí, creo que sí, un ratito. ¿Ven, ustedes ven la presentación de Flavio? Sí se ve, doctor. Ya. Yo también la veo, pero la veo en una pantalla, no sé por qué. Ah, espérate un ratito. Tiene que fijarlo. Tengo que fijarlo. Ya, ya está listo, ahora sí. Ya sigue. Sigue, Flavio, sigue. Ok, ok. Listo. Ahora vamos a hablar acá de la, bueno, del hecho mundial, la lengua pálida, la somnolencia. La lengua no Que sirve mucho, ¿no? O sea, la sí, lengua claramente no sirve mucho. Así que, miren, todas esas cosas que clásicamente enseñan, la lengua no sirve mucho en realidad. El cansancio, la fatiga, todas esas cosas ya tienen que ver con una anemia crónica, ¿no? doctor, un momento, por favor. Sí, sí. Ok, listo. Continuamos. Bueno, esa de la lengua, creo que en el gráfico tenía un LR bajo, creo, de 3.7. Así que no es tan común. Así. Ahora vamos. No te escuchamos, Flavio. Sí, sí, disculpa, tuve un inconveniente. Ya, listo. Ahora vamos a ver la estrategia de diagnóstico. Acá, básicamente, en la anamnesis se preguntará antecedentes familiares de anemia, sospecha de anemia hemolíticas congénitas. Tenemos un comienzo de la sintomatología. Acá vamos a ver como una historia antigua de brotes de anemias orientados a un tipo congénito o que ha sido por un trastorno adquirido. En una anamnesis por pérdida de hemorrágicas, sobre todo si es neutral o obstétrica, síntomas de úlcera péptica, hernia de hiato, carcinoma de colon. Acá, sobre todo en las pérdidas hemorrágicas, la primera semana yo tuve una paciente que tuvo por cesárea y que perdió varios litros mucha sangre y entró en anemia. Tuvieron que dar una transfusión sanguínea para compensar. En las Antes de, búsquedas, antes de que continúes, este es un punto importante que tengo que repetirles. ¿Cuáles son, desde el punto de vista por frecuencia, ¿no? ¿Cuáles son las pérdidas sanguíneas más frecuentes que provocan anemia? ¿Desde qué parte del cuerpo? bueno, en mujeres podría ser la menstruación En las mujeres son ginecológicas, muy bien. folicular. O sea, si es mujer, y yo sospecho porque empiezo a interrogar a la mujer de que hay una pérdida, lo más seguro es que sea ginecológica. Y en general, en hombres y mujeres, ¿cuál es la otra causa que produce pérdidas sanguíneas crónicas, frecuentes, que llevan anemia? ¿De qué aparato sistema? Mm, digestivo podría ser. Sí, digestivo es. Son las dos principales fuentes de pérdida sanguínea, ginecológica y digestivo. ¿Ok?
Esto es por frecuencia, por orden de frecuencia. Las hemorragias de cualquier parte del tubo digestivo y las hemorragias ginecológicas, hablando de las anemias por pérdidas, son las más frecuentes. No son las más frecuentes de hemoptisis, respiratorio, urinario, no, esas no son. Son por lejos pérdidas del tracto digestivo y pérdidas ginecológicas. Y obviamente es en las mujeres, ¿ok? Ya que has hablado respecto a la anamnesis, es importantísimo tener esto en cuenta, que esas son por orden de frecuencia en las anemias que se producen por pérdida sanguínea, los lugares más frecuentes de pérdida sanguínea. Ok, perfecto, continúa, Flavio. Bien, ahora en la búsqueda de datos que sugieren sobre todo la hemólisis, bueno, esto sería por orina oscura, ictericia con heces normales o melena. Hay una historia neurológica como parestesia, una alteración del estado mental, inestabilidad al caminar o orientarse hacia una anemia perniciosa. En una historia dietética, en nuestro medio la déficit de hierro es la causa como más frecuente a nivel nutricional. El uso de drogas o exposición a tóxicos que pueden causar justamente hemólisis o aplasia, antecedentes de intervenciones quirúrgicas, como ya le he dicho que la cesárea, gastrectomía o recepción intestinal, que es afectado la absorción de hierro, folato o vitamina B12, justamente en la anamnesis por tratamiento previos, la toma inadecuada de hierro, ácido fólico, vitamina B12, puede ser alterado, estos signos físicos y biológicos se pueden manifestar. Ahora, un análisis dirigida a descubrir la existencia posible de una insuficiencia renal, porque acá es donde se produce la eritropoyetina que va a estimular a las colonias para formar justamente estos eritrocitos. Eh, y esa sería como que una causa así de anemia. Ahora, Flavio, una pregunta. Esta tabla que tú acabas de presentar como estrategias diagnósticas, ¿tú mismo la has confeccionado o está no, basada? ese creo que lo saqué en el Up to Date. Ya, es importante que coloques la referencia, Sí, ¿ya? sí, Porque me si no, olvidé. yo pienso que eso lo has hecho tú, y si lo has hecho tú me parece espectacular, pero ya veo que no lo has hecho. Porque efectivamente, esta es una manera muy interesante de hacer una aproximación diagnóstica a un paciente que sospechamos que tiene anemia. Todo lo que está puesto aquí resume todo lo que he hablado hace un momento, Flavio, respecto a la etiología, la fisiopatología, todo. Cada punto de aquí es importante, ¿no? Como acabamos de ver, saber cuáles son los lugares donde se pierde más frecuentemente la sangre, buscar datos que sugieran hemólisis. Usualmente las hemolíticas que no son familiares son externas y esas autoinmunes son bien raras y la manera de diagnosticarla va a ser solamente por laboratorio. Uh, Importantes las drogas o exposición a tóxicos que producen aplasia medular, ¿no? Las drogas producen aplasia medular, entonces van a estar involucradas en las anemias por falta de producción. La gastrectomía parcial, subtotal o total va a producir seguramente en algún momento déficit de vitamina B12 por falta del factor intrínseco. Acuérdense que la vitamina B12 tiene dos componentes, ¿no? El factor intrínseco se sintetiza en el cuerpo y justamente es el que hace que se absorba la vitamina y la vitamina B12 es un cofactor para la eritropoiesis. Entonces, si no hay el factor intrínseco porque hay una gastrectomía total, subtotal, no se va a poder absorber la vitamina B12, el paciente va a tener déficit y a largo plazo va a tener anemia. Solamente el antecedente de una gastrectomía ya nos tendría que hacer pensar de que podría existir esa posibilidad. Y obviamente la insuficiencia renal, como bien lo ha dicho Flavio, lo que va a producir es que no haya eritropoyetina. Y la eritropoyetina es el factor hormonal producido en el cuerpo que estimula la formación de glóbulos rojos, la eritropoiesis, por eso se llama eritropoyetina, ¿no? En una de las referencias bibliográficas que les he mandado, no me acuerdo cuál de ellas, disculpen que a veces leo de varios lados y me olvido de dónde leí una cosa. En una de las referencias, espera, se lo voy a buscar mejor para darles ese dato exacto. Seminario 2. En el GOIC, si no me equivoco, no es en el GOIC, no es en el McGee, creo Es que en es, la creo que es en narrativa. eh, o en la referencia, o creo que es en la nueva que te pasé.
Sí, creo que es en la narrativa. Sí, en la revisión narrativa que está en la carpeta, hay una, sí, aquí es. Hay una descripción clara de cómo es la eritropoiesis, por si ustedes se olvidaron del curso de fisiología. Y entonces ahí se van a dar cuenta que la eritropoietina es un componente esencial en la regulación de la velocidad, cómo se hace la eritropoiesis, ¿no? Y esa es la causa principal por la cual el paciente que tiene insuficiencia renal crónica, que tiene el riñón dañado, tiene anemia. Y es importante saber si el paciente tiene insuficiencia renal crónica porque ya estaríamos suponiendo con alto grado de probabilidad que el paciente puede tener una anemia debida a su enfermedad de fondo. Entonces, esta estrategia diagnóstica que está colocada aquí en un cuadro que creíamos que era de Flavio, pero en realidad es de UpToDate, es un resumen importantísimo y muy, muy apretado de todo lo que hemos hablado hasta el momento. Sigue, por favor, Flavio. Esta sería de la misma fuente que lo saqué, perturbación en exploración física en el grupo racial, la incidencia de determinados tipos de anemia relacionados con la etnia, el fenotipo, la existencia de un prognatismo, una especie mongoloide o deformaciones craneanas, o justamente en anemias hemolíticas congénitas. Las bielifaneras vamos a tener una palidez siempre que la hemoglobina esté por debajo de los valores, creo que en este caso 9 y 10, que es el caso más característico de la anemia. En la boca también vamos a presentar como una lengua depapilada por la deficiencia justamente de hierro o en la anemia perniciosa. Bueno, también se menciona que hay una hipertrofia gingival que plantea a otros signos, y en el corazón a veces es imposible lograr la asistencia de cardiopatía subyacente hasta que se corrija la anemia, ¿Por qué? porque creo que sería no, creo que es porque se cree, o sea, otros diagnósticos, por ejemplo, soplo sistólico. Exacto. Ojo con esto. Cuando hay anemia importante, crónica sobre todo, primero, la palidez se ve siempre y cuando la hemoglobina esté entre 10 o menos, ¿no? O sea, ese es un punto que ha quedado claro para todos nosotros cuando hemos visto la tabla de la evidencia del LR positivo de todos los signos, ¿no? O sea, la palidez se va a ver siempre y cuando la hemoglobina sea 10 o menos. Si está más de 10 o entre 10 y 12 para la mujer y 10 y 13 para el hombre, difícilmente vamos a ver palidez. Así que ahí clínicamente es posible que no detectemos la anemia. Segundo, cuando la anemia es crónica y persistente, puede escucharse un soplo funcional, ¿ok? Ese soplo funcional es por hiperflujo, porque el corazón está agitado, trabajando más rápido, es el mecanismo compensatorio en la anemia crónica. Acuérdense que ahí lo he puesto en una diapositiva, Flavio. Y como el corazón está agitado, trabajando a toda máquina porque hay poco oxígeno, porque hay poca hemoglobina, eso desde el punto de vista hemodinámico, el flujo turbulento va a producir el soplo no porque hay una obstrucción fija, sino porque en ese momento hay un movimiento de flujo hiperdinámico como respuesta a la baja hemoglobina y a la hipoxia en general del cuerpo. Entonces, esto se traduce en el hallazgo de un soplo sistólico de grado 1 o 2 sobre 6. Los soplos sistólicos se clasifican por intensidad del 1 al 6 sobre 6, ¿no? Y los diastólicos del 1 al 4 sobre 4. Entonces, un soplo sistólico de intensidad 1 a 2 sobre 6, en el foco aórtico sobre todo, pero que en realidad se escucha o se debería escuchar en todos los focos. Un soplo de anemia es un soplo funcional. No porque haya una obstrucción en alguna parte del corazón o una comunicación anormal, sino porque el flujo es turbulento, porque el corazón está trabajando de manera hiperdinámica para compensar la hipoxia crónica por la falta de hemoglobina. ¿Okay? Entonces, efectivamente, si yo veo a un paciente que crónicamente está con 7 de hemoglobina y le escucho un soplo en todos los focos, lo más probable es que ese soplo, perdón, sea por la anemia. Entonces, en pacientes crónicos con anemia severa persistente, se puede encontrar ese soplo sistólico de grado 1, 2 sobre 6 en todos los focos. ¿Ok? Y eso podría claramente pues, confundirnos y pensar que tiene una estenosis aórtica u otra cosa, pero no, pues ese soplo es por la anemia. Yo he escuchado pocas veces, se escucha y uno puede distinguir básicamente porque se escucha en todos los focos. ¿Alguien quiere? Sí, dime. No, no, se escucha en niños y en adultos con anemia. Acá lo que importa es que la anemia sea
se va a escuchar en pacientes que tienen anemia crónica persistente no corregida, ¿no? Pero si tú me dices, ¿se va a escuchar en un paciente que tiene hemoglobina 11, 11.5? No, se va a escuchar. Se va a escuchar en alguien que tiene 7, 8 de hemoglobina y lo tiene mucho tiempo, ¿no? Lo tiene persistentemente bajo. Le ponen el estetoscopio y van a escuchar eso, ¿no? No en todos, por lo tanto, ese hallazgo no me va a servir para diagnosticar, pues, o sea, antes de eso le voy a ver la palidez en la cara, ¿no? O en las manos o en la conjuntiva. Porque ya dijimos que por debajo de 10 ya hay palidez en todos lados. Yo ya sé que tengo que buscar primero la palidez del anillo conjuntival, la palidez de la palma o del surco palmar. Primero, que son los signos clínicos más importantes. O sea, antes de que yo le escuche el soplo, yo le voy a ver la palidez, pues al toque. Me voy a dar cuenta de eso. Y si veo la palidez y veo el soplo, acuérdense que se van sumando, ¿no? Cuando yo encuentro varios signos, se va sumando su poder de diagnóstico. Por ejemplo, imagínense ustedes que yo tengo una probabilidad pretest de que el paciente tenga anemia de más o menos 40%, vamos a decir, ¿ya? Entonces yo le encuentro el soplo, perdón, yo le encuentro la palidez en el... ¿Cuál era? Pues un ratito, déjame ver la tabla. ¿Qué capítulo es? Anemia. Capítulo 9, ya. Ya, miren, imagínense que yo le estoy haciendo la anamnesis a un paciente y sospecho que tiene anemia. Le hago la evaluación física y le encuentro palidez palmar, ¿ya? Ojo, palidez palmar nada más que tiene como 5.6, vamos a decir 5 para calcular, ¿ya? Que tiene como 5, esto aumenta 30% la probabilidad, ¿verdad? O sea, estoy 40 más 30, 70%, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, doctor. Ya. Entonces, imagínense ustedes que además de la palidez palmar, le encuentro yo, le examino el ojo y le encuentro la palidez del anillo conjuntival. Eso que tiene 16 aumenta 50% la probabilidad de tener anemia, ¿verdad? Entonces ya ¿tenía cuánto? 45, ¿no? 45, 45. Y ahora tengo más 50% más, 95. ya está, pues, ya está el diagnóstico, ¿verdad? Tiene anemia. Si además le encuentro el soplo, que no está aquí porque es un hallazgo inespecífico, prácticamente yo ya tengo confirmado el diagnóstico que tiene anemia. Se van sumando los poderes predictivos de los signos, pero no se suman los LR, ojo, no cometan ese error. Yo para hacer el cálculo así secuencial de cuánto va aumentando la probabilidad, primero aplico el LR del primer signo y luego el del segundo signo. ¿Ok? ¿Me entienden? No se suma, pues, no se suma, ya. ¿Cómo? Pero lo suma secuencialmente. Primero partes de la probabilidad pretest, que era, ¿cuánto dijimos? 45. No, 40%. 45, Vamos a decir 40%, vamos a decir, ¿ya? Ok. Entonces, 40% es la probabilidad pretest. Yo examino al paciente y le encuentro palidez palmar. Eso tiene un LR positivo en promedio de 5. Eso significa que ¿cuánto me sube la probabilidad? es Ya, 30%. O sea, de 40 más 30 pasó a 70. 70%. Ok. Y luego, a ese mismo paciente le examino el anillo conjuntival y tiene el anillo conjuntival o la palidez del anillo conjuntival positiva. Solo ese signo tiene 16.7%, 16.7 de LR, o sea, me sube más del 50%. ¿Cuánto teníamos? 70, ¿no? Sí, ya Ya tenemos más del más 100%. de 100. O sea, ya está confirmada la anemia. ¿Está claro? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Lo que no Vale. tienen que hacer es sumar los LRs entre sí. Ah, Sino, ya, sino sí, sí, aplicar sí. secuencialmente el aumento o lo otro, lo que se puede hacer, pero no se lo voy a decir porque es muy complicado, es calculando. ¿Se acuerdan que le dije que había una forma de calcular la probabilidad postes de manera exacta? Ya, ahí se multiplican los LRs y se aplica, primero se pasa a OR y luego se cambia. Así que eso no es práctico. Lo más práctico es ir aplicando secuencialmente el aumento de la probabilidad después de haber encontrado el signo, uno tras otro, para poder ver cuánto más aumenta. Así se dan cuenta ustedes que desde el punto de vista del diagnóstico probabilístico, si yo tengo varios signos, por eso es que yo ya prácticamente estoy seguro del diagnóstico.
Yo solamente voy a pedir la hemoglobina, no para confirmar, sino para ver cuánto está, si es una anemia moderada o severa, ¿no? Porque debajo de 10 ya estamos en el rango de moderado, ¿no? De 7 ya es severo. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que ya yo no le pido ya para confirmar el diagnóstico, sino simplemente para ver cuánto tiene de anemia. Sí, dime. La probabilidad pretest, les he dicho yo cuando les dicté esa pequeña clasecita, es igual a la prevalencia, ¿no? A la prevalencia de la enfermedad. Exacto, ¿no? Para ese grupo etario. Entonces, ¿yo cómo sé o cómo conozco esa prevalencia? Por la epidemiología. En un adulto de tanta edad, ¿cuánto es la prevalencia de anemia? Por ejemplo, hace un momento, Flavio nos dio la prevalencia de anemia para un grupo etario específico, que eran los niños menores de 3 años. Entonces, si yo viene a la consulta un niño de 3 meses a 36 años, de 6 meses a 36 meses, o sea, menor de 3 años, ¿cuánto es la probabilidad pretende que tenga anemia? Pucha, más de 5. 40%. 40, más de 5. Esa es la probabilidad pretest. En promedio, ¿no? Porque como ustedes han visto, la prevalencia de la anemia varía, ¿no? Si viene de Amazonas, si viene de Cusco, si viene de Puno, que viene de Lima, ¿no? Pero en promedio es 40%. Acuérdense ustedes que no estamos hablando de cifras exactas, estamos hablando de un promedio, ¿no? O sea, yo digo que tiene probabilidad pretest de 40, ¿no? Esa probabilidad pretest aumentará si yo hago más preguntas, ¿no? Si yo ya claramente, si el paciente me dice, yo ya tuve anemia, el mes pasado me dijeron que tenía, ya pues, o sea, ya está claro que tiene anemia, ¿no? Ya no estamos diagnosticando la anemia, sino estamos viendo cómo ha evolucionado. ¿Entienden? Básicamente para ver cómo ha evolucionado de la anterior anemia que tenía por la cual se hospitalizó, ¿no? Fíjense ustedes que el objetivo de los exámenes que hacemos varía dependiendo de la situación del paciente. En algunos casos, cuando yo hago una prueba diagnóstica, estoy buscando alcanzar mi umbral de tratamiento, o sea, confirmar la enfermedad o estar por debajo de mi umbral de diagnóstico, descartar la enfermedad. En otros casos, lo que estoy buscando no es diagnosticar, porque ya el diagnóstico clínico lo tengo y yo ya sé que el paciente tiene anemia. Lo único que necesito es clasificarlo o caracterizarlo y saber exactamente si la anemia es moderada o severa. Como por ejemplo en este caso hipotético que hemos dicho que el paciente tiene los dos signos y ya está pues, encantado el diagnóstico de anemia. Fíjense ustedes que las razones por las cuales pido yo el examen son distintas en ambos casos. Y eso lo sé yo como médico, ¿no? A veces se escribe, ¿no? Se pide para confirmar, etcétera, pero usualmente se solicita. Pero ustedes tienen que saber por qué piden los exámenes. No tiene que ser solamente una rutina pedir los exámenes. Si no, alguien les diría, ¿no? Para la anemia diagnosticada, para un diagnóstico de anemia, pidan todo esto. Pero ¿por qué pedir todo eso? ¿No? O sea, si yo ya sé que tiene anemia, es la misma anemia que tuvo hace un mes, por la cual se hospitalizó, lo que me interesa es ver cómo evolucionó, de repente ver si hay otra cosa más que esté empeorando la anemia o alguna cosa de esas, ¿no? Pedir los exámenes para eso. Si ustedes leen el examen clínico racional, que es uno de los libros que está dentro de los que les he pasado, ahí se van a dar cuenta claramente cómo uno razona para pedir los exámenes. Yo pido los exámenes que necesito si necesito diagnosticar, o pido los exámenes que necesito si lo que yo quiero es evaluar y ver la evolución, o confirmar un dato muy exacto que ya lo tengo con el diagnóstico clínico. Las razones son las que nos impulsan a pedir los exámenes y por eso tenemos que ser racionales. No vamos a decir, para toda anemia pídale 20, esta lista de 20 exámenes. Este niño de 3 años tiene anemia, los 20 exámenes. Este abuelo de 80 años tiene anemia, los 20 exámenes. No, así no es, pues. No hay la medicina no es utilizar una receta de cocina. Por eso se llama el libro el examen clínico racional y por eso les he dicho que eso es hacer diagnóstico basado en la evidencia. Utilizar el diagnóstico probabilístico, como ustedes están empezando a entenderlo, ya es utilizar la evidencia para hacer el diagnóstico, porque están aprendiendo que hay signos que sirven para el diagnóstico y otros que no sirven. Que pueden estar ahí, pero que yo los veré, los reconoceré, pero no le voy a hacer caso. Para el diagnóstico de verdad, en mi cerebro va a estar maquinando cada vez que yo vea los signos que realmente sirven. ¿Verdad? Ustedes van a aprender a separar la paja del trigo, como dicen en la Biblia, ¿no? Sí, doctor. Lo que sirve y lo que no sirve, ¿no? Aunque la Biblia no es un libro que me guste mucho, pero esa es una frase que se aplica muy bien a esto. Porque ustedes van a tener un montón de trigo, o de paja, perdón. Un montón de signos clínicos con nombres propios, a algunos les gustan mucho los nombres propios, ¿no? Un montón de signos, la mayoría no sirven. Porque el proceso de diagnóstico, en algunos casos sí se ajusta a lo que yo veo en el paciente, a los patrones que he aprendido en la Facultad de Medicina. Pero en la mayoría de los casos no se ajusta. Yo voy a encontrar algunos signos, no todos, algunos síntomas, algunas alteraciones de laboratorio, otras no. De repente no encuentro la cosa que es más frecuente. Me enseñaron que
Por ejemplo, el signo de Tinel en el síndrome del túnel carpiano es el signo patognomónico. Y después descubrí que no servía para nada. Entonces, justamente ese es el punto, que ustedes sepan que hay signos y síntomas de las enfermedades que clásicamente se han descrito, básicamente con modelos de enfermedades que fueron dejadas a su libre albedrío, que evolucionen naturalmente sin intervención, pero ahora no dejamos que las enfermedades evolucionen así. Ahora recién, en los últimos 50 años, estamos haciendo medicina, ¿no? Un poco más, 100 años, ¿no? En el último siglo. Entonces, recién estamos haciendo medicina, estamos interviniendo en las enfermedades para evitar de que evolucionen naturalmente, para que no dañen a la gente. Entonces, al haber intervenido en el proceso, en la evolución natural de la enfermedad, hemos alterado todos los signos y síntomas que se veían clásicamente y que están descritos en los libros viejos. Ya no vamos a ver todas esas cosas, pero hay cosas que sí podemos ver. De las que podemos ver cuáles son los que nos sirven, eso es lo que estamos tratando de aprender, estoy tratando de enseñarles yo ahora en este curso conmigo. ¿Ok? Bien. Pero si tienes solamente la palidez del anillo conjuntival, ya está, pues, ¿no? Claro, porque tu probabilidad PT para que tú hagas una disquisición diagnóstica de 40 o digamos que sea 30 ya, pero con 60, 70 que te suba el 16.7 del R, ya está, ya tienes el diagnóstico. Entonces, si Bueno, tienes que buscar uno, ese es el signo, ¿no? Si tienes que buscar uno. claro, te sube 90 el LR. Por eso yo ya les he dicho ya, si tienen un LR por encima de 10, ya eso confirma el diagnóstico, porque va a subir mucho la probabilidad de tener la enfermedad. Si tienen un LR menor de 0.1 o menos, o sea, un LR negativo, ¿no? Si no está el signo, eso prácticamente le descarta la enfermedad. Esos son, desde el punto de vista absoluto, los valores, ¿no? Menos de 0.1, más de 10. Si tienen en el medio, ya pueden ir sumando para poder acercarse o no más al diagnóstico. ¿Sí? Ok, doctor. Ya listo. Bien. Ahora pasamos en abdomen, en el examen físico. Acá más que todo va a ver si hay esto una esplenomegalia, que sugiere una hepatopatía crónica o masiva, sobre todo en trastornos de bio o linfoproliferativos. En adenopatías va a haber enfermedades infecciosas o síndromes de linfoproliferativo, perdón. El sistema nervioso nos obliga a excluir un epitiroidismo, signos de degeneración pseudo-combinada. En fondo de ojo va a haber una hemorragia o palidez en central, en la endocarditis infecciosa, papiledema, exudados, hemorragia o tortuosidad, un síndrome de hiperviscosidad asociado a una macroglobulinemia. Bien, esa sería la referencia bibliográfica, doctor, y ya ese sería todo la expo. Vamos a ver tu caso, al toque, los casos. ¿Cómo quedamos con los casos? A ver, el primer caso. Palmiro de 58 años, consulta por disnea de esfuerzo, astenia y palidez cutánea. El cuadro clínico comenzó hace cerca de 3 meses, como antecedentes importantes. 8 meses antes de la consulta se le efectuó un recambio de valvular aórtico por estenosis aórtica sintomática y recibió tratamiento anticoagulante con ácido fumarol. No refiere antecedentes de anemia, pérdida de sangre ni trastornos gastrointestinales, pero en el examen físico va a palidez cutánea mucosa leve. Se ausculta el ruido protésico en los 4 focos, no se palpa el hígado ni el vaso, no se detecta adenomegalias, en el laboratorio hematocrito del 30%, hemoglobina al 10 gramos por decilitro, leucocitos y plaquetas normales, una función renal normal, un volumen corpuscular medio de 80 centilitros, reticulocitos del 6%, bilirrubina total de 1,8, indirecta de 1,2, ferremia y ferritina normales, el H de 600, una B de hasta 720, autoglobina de descendida y pruebas de COMS directa e indirecta negativas. Ya, primera disquisición diagnóstica. El paciente viene con un cuadro clínico no tiene antecedentes, no tiene pérdida de sangre ni trastornos intestinales. El anamnesis, lo único importante es que 8 meses antes de la consulta se le efectuó un recambio valvular aórtico por estenosis aórtica sintomática, ¿no? Y recibió tratamiento anticoagulante con acetaminofén. ¿Eso significa que la válvula es mecánica o es biológica? Pero Porque ustedes saben, ¿no? Cuando se cambia una válvula en el corazón,
Tengo, No, no, biológico. lo pongo una válvula biológica de cerdo, porcina, regularmente, y usualmente solamente en posición aórtica, o le pongo una válvula mecánica, una prótesis mecánica. ¿A qué corresponde este paciente que le pusieron una válvula y recibió tratamiento anticoagulante con acenocumarol, que es el equivalente a la warfarina que utilizan en Estados Unidos, ¿no? Es un antagonista de vitamina K. Bueno, de repente no lo saben, pero a los únicos que anticoagulamos es a los pacientes que tienen válvulas protésicas mecánicas. Este paciente tiene una prótesis mecánica en posición aórtica que lo colocaron 8 meses antes de la consulta y por eso le han dado un anticoagulante que es un antagonista de vitamina K. Se tiene que dar el anticoagulante para evitar que se formen coágulos en la prótesis mecánica. Es un cuerpo extraño. Y eso ya a mí me da el diagnóstico. Por ejemplo, a mí, siendo cardiólogo, no necesito más para saber cuál es el diagnóstico si sabemos que estamos hablando de anemia, ¿no? Pero sigamos. No refiere antecedentes de anemia. El examen físico le veo palidez. Ya sabemos si le veo palidez, básicamente tiene una hemoglobina de 10 o menos, ¿no? Y eso se confirma, ¿no? Ahí está la hemoglobina de 10. Se oculta un ruido protésico en los 4 focos. Ya esto me confirma de que es una prótesis mecánica. La única que suena, clic, es una prótesis mecánica. No se palpan el hígado ni el vaso, que nos sirven básicamente para confirmar si hay un proceso crónico, ¿no? De hemólisis o de hemocateresis. No se detectan adenomegalias, ya en los exámenes de laboratorio. O sea, este paciente clínicamente tiene anemia y probablemente relacionada con los antecedentes del cambio valvular aórtico. Y aquí sabemos que el paciente no tiene pérdidas, o sea, descartamos las pérdidas como causa probable de anemia. Nos queda anemia por baja producción o anemia por exceso de destrucción, ¿verdad? Y entonces ahí vemos los resultados de los exámenes de laboratorio. Cuando hay hemólisis, o sea, destrucción acelerada de glóbulos rojos, ¿qué aumenta? ¿La bilirrubina directa o la bilirrubina indirecta? ¿Por qué? Para poder, para poder conjugarse. Muy bien, exacto. La hemólisis produce aumento de bilirrubina indirecta. O sea, yo incluso si esta hemólisis es masiva, podría ver al paciente medio ictérico, ¿verdad? Porque clásicamente la ictericia por hemólisis está descrita como la ictericia más leve, ¿no? La ictericia actínica, ¿no? ¿Se acuerdan de esa clasificación? Dicen, los ictericias no han hecho, ¿no? Pero ahí seguro le van a decir ictericia actínica, rubínica y verdínica, ya. La ictericia actínica es la ictericia de la bilirrubina indirecta, que es una bilirrubina, como efectivamente ha dicho Fernando, que todavía no ha llegado al hígado a conjugarse, se ha destruido el glóbulo rojo en el torrente sanguíneo, por una razón que todavía no sabemos, y entonces ha aumentado la bilirrubina en el torrente sanguíneo, la indirecta, y por eso, incluso si esto es un poco alto, más de 1.8, ¿no? Más de 1.2 indirecta, eso podría producir hasta ictericia. Ok, no es el caso, no se le ve ictérico al paciente. Pero ya sabemos que hay un aumento de la bilirrubina indirecta, entonces yo ya puedo decir que esta es una anemia hemolítica. ¿Cómo confirmo eso? Cuando veo que el fierro y la ferritina están normales, o sea, no es una anemia por pérdida de hierro, vemos que los reticulocitos están altos. Normalmente los reticulocitos están entre 1 y 1.5%. Cuando hay hemólisis, ¿se acuerdan del cuadro que hicimos ahí que estábamos discutiendo? Ya. Siempre en hemólisis hay reticulocitos altos. Ahí está. Hemólisis por la bilirrubina indirecta y los reticulocitos altos que confirman que esta anemia es de tipo hemolítica. ¿Hasta ahí me siguen? Ah, sí, 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 doctor. Reticulocitos 6%. Acá está en la diapositiva. Ahí está. Sí, sí, ahí está en la diapositiva. Ya listo. Entonces, miren ustedes. Y hay otras cosas más aquí que nos van a dirigir exactamente al diagnóstico. Las pruebas de Coombs, directa e indirecta, son para determinar si la anemia o si la hemólisis es de origen autoinmune. Y la única diferencia es para detectar si los anticuerpos están en el glóbulo rojo o están en el plasma. Entonces, ambas son negativas, así que esto lo que hace es eliminarme las anemias hemolíticas autoinmunes.
pero no deja de ser una anemia hemolítica. De hecho, ya, como les dije yo, con la anamnesis yo ya me imagino, cuando leí este caso que había puesto Flavio, ya leyendo los dos primeros párrafos, yo ya sabía el diagnóstico. Los pacientes que hacen o que se les coloca prótesis mecánicas en general, pueden hacer anemias hemolíticas microangiopáticas, y ese es el diagnóstico de este paciente. Tiene una anemia hemolítica microangiopática porque tiene la hemólisis confirmada. Primero tiene anemia, confirmada porque tiene una hemoglobina de 10. Tiene la hemólisis confirmada por el aumento de la bilirrubina indirecta, por la disminución de la aptoglobina y por el antecedente de la colocación de la prótesis aórtica. Yo ya sé que esto es una anemia hemolítica microangiopática. ¿Es así o me equivoco, Flavio? Sí, doctor. Ya está. Pero yo ya sabía, leyendo solamente que tenía una válvula aórtica y que tenía anemia, para mí la primera posibilidad diagnóstica era una anemia hemolítica microangiopática. ¿Por qué lo sé? Porque yo soy cardiólogo, pues he visto esto un montón de veces. Entonces se dan cuenta que solo con la anamnesis, ya llegando a conocer el cuadro clínico, yo puedo hacer el diagnóstico. Pero en este caso ustedes, que están aprendiendo, se dan cuenta cómo secuencialmente yo debo ir pensando, ¿no? Primero, si tiene palidez, yo sé que tiene hemoglobina de 10 o menos. Confirmado, hemoglobina de 10 o menos. O sea, anemia tiene. Luego voy a buscar qué tipo de anemia es. No es por pérdida, porque ya claramente dijeron en la historia que no es por pérdida. Puede ser por exceso de la hemólisis o puede ser por falla en la producción. Pero en este momento claramente me dicen que hay hiperbilirrubinemia predominio indirecto. Quiere decir que se está liberando bilirrubina indirecta en el torrente sanguíneo por hemólisis. Entonces yo ya sé que la causa es hemólisis. Ahora tengo que buscar el nombre y apellido completo. La hemólisis es autoinmune, es corpuscular, primero tiene alguna patología que le produce destrucción autoinmune o destrucción inmune de los glóbulos rojos por algún problema congénito. No, porque no tiene historia de nada. O sea, eso está alejado. Lo más probable es que sea un problema adquirido. Y adquirido porque le colocaron un objeto extraño en el cuerpo, que es la prótesis. Las prótesis están relacionadas directamente con anemias hemolíticas microangiopáticas. Y entonces con eso llevo el diagnóstico. Y ese es el diagnóstico de este paciente. Vamos al siguiente. ¿Alguna pregunta respecto a este caso? ¿Hemolítica o no? Nada más. Ah, Eso es lo único que me descarta si es autoinmune. Y la directa es para ver si el anticuerpo está en el glóbulo rojo y la indirecta para ver si el anticuerpo está flotando en el plasma. Porque dependiendo de dónde está flotando el anticuerpo están los diagnósticos etiológicos. Esas son más raras, ¿no? En realidad son raras. ¿Ok? Siguiente, el otro caso. ya, Ellen, de 36 años, consulta por astenia y fatigabilidad de 2 meses de evolución. El cuadro se acompaña con palpitaciones frecuentes y disnea durante los esfuerzos. Como antecedentes, desde hace varios meses, cuando dejó de tomar anticonceptivos orales, sus sangrados menstruales aumentaron tanto en la duración como en la cantidad. En el examen físico se consta de palidez de la piel y las mucosas, frecuencia de pulso de 100 por minuto y uñas con extracciones longitudinales. En el hemograma evidencia un hematocrit de 25%, hemoglobina de 8, volumen corpuscular medio de 70 femtolitros, glóbulos blancos de 8.000, una fórmula conservada, plaquetas de 400.000 y un perfil férrico, muestra ferremia y ferritina marcadamente disminuidas. Doctor, Ya, es una entonces, anemia crónica. sí, efectivamente, esa es la primera disquisición, ¿no? O sea, el cuadro clínico es de cronicidad de más o menos 2 meses de evolución. Hay palpitaciones y disnea en los esfuerzos. O sea, ya estamos viendo signos cardiovasculares de una anemia que está evolucionando crónicamente. Hemos dicho que cuando ocurre esto, ya estamos seguramente por debajo de 8 en promedio, ¿no? Y efectivamente se confirma, ¿no? Fíjense ustedes que hay una correlación clínica del cuadro clínico de signos y síntomas con lo que ya hemos visto en la teoría, con lo que estamos viendo en un caso real. Es decir, solamente sabiendo de que tiene palpitaciones, dicen los esfuerzos, y hay sangrados, yo ya puedo presumir primero que los signos cardiovasculares son signos de anemia. ¿Y que la causa de la anemia cuál es? Disminución de eritrocitos y glóbulos rojos. ¿Cómo?
No hay glóbulos rojos. No entendí. No, pero ¿cómo dijo? ¿La causa de anemia? Claro, en este caso, Pérdida de sangre, pues, o sea, pérdida de sangre, claro, la pérdida de sangre, pérdida crónica, ¿no? Sus sangrados menstruales aumentaron tanto en la duración como en la cantidad. Es evidente que ella está perdiendo sangre por vía ginecológica, no solamente porque lo está contando, sino que además es lo más frecuente en las mujeres. Ya habíamos dicho esto antes, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo el conocimiento previo nos sirve ya para ir pensando en el diagnóstico? O sea, hasta ahí yo ya sé qué es lo que está pasando. Yo ya sé que ella tiene anemia, la anemia es por pérdida sanguínea, porque está perdiendo sangre activamente por vía ginecológica, y yo ya sé que esa anemia debe ser moderada como mínimo o severa porque ya está con signos cardiovasculares. Cuando le examino, confirmo, porque ya tiene palidez de piel y mucosa, o sea, tiene menos de 10, definitivamente. Yo ya estoy pensando que tiene 8 menos. Está con taquicardia o está en el límite de la taquicardia. Las uñas con estriaciones longitudinales, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de piel y faneras? Una de las causas es en anemia ferropénica, ¿no? El hemograma, hasta aquí ya sabemos que tiene anemia. Ya no necesitamos hacer el examen solamente para confirmar qué tanto es, si es severa o moderada. Y entonces ya sabemos que tiene anemia porque nos dijo que perdía sangre. Entonces sabemos cuál es la causa de la anemia. Tiene signos cardiovasculares y tiene signos sistémicos, tiene signos en piel y faneras. Y además tiene alteraciones de los signos vitales de esta taquicárdica. ¿Verdad? ¿Está clara para nosotros ya que ella tiene todos los signos y síntomas del síndrome anémico? sí, De una anemia crónica, ¿no? Que se viene instalando como en 2 meses de evolución. Se dan cuenta que aquí los signos sí son clásicos, ¿no? Del libro. En la anemia crónica por pérdida, en este caso. Cuando le hacemos el examen, vemos que efectivamente tiene 8 de hemoglobina, volumen corpuscular medio de 70. ¿Eso es normal? ¿Incrementado? ¿Disminuido? A los que le gusta el... ¿Cuánto es el rango? 80, sí. Así que es el normal, ¿no? Ya. Entonces, si se quieren aprender un valor de las constantes, apréndanse eso. Ya. Tiene de 80 a 100 es lo normal, o sea, tiene microcítica, ¿verdad? Sí. Microcítica. ¿Plaquetas están normales? Ah, sí. Ya. No, ligeramente aumentado. No, están normales, de 150 a 450. Claro. Cuando vemos el hierro, muestra ferremia y ferritina marcadamente disminuidas. O sea, es una anemia microcítica con fierro disminuido. Es una anemia ferropénica por pérdidas crónicas y está claro para nosotros el diagnóstico, ¿verdad? ¿Cuál será el tratamiento? Darles, no sé, darles transfusión. A ver, esto no es parte del curso, pero piensen, por favor. ¿Cuál es la causa de la anemia? Pérdida de sangre y darle sangre. No, menstrual. La pérdida de sangre ginecológica. Ya, ok. Ginecológica. Ya, ese es el mecanismo. ¿Pero por qué está perdiendo sangre? Puede ser que tenga un tumor en el útero, Por los que anticonceptivos. tenga un trastorno hormonal, lo que se llama Podría una hemorragia uterina normal. Entonces yo tengo que ir a ver ahora la etiología del sangrado ginecológico. por anticonceptivos que Aquí ya me da una pista, ¿no? Dice que cuando dejó de tomar los anticonceptivos, aumentó el sangrado. Entonces es probable que sea una hemorragia uterina normal, que no haya un trastorno orgánico del útero. Porque los sangrados ginecológicos, en este caso provenientes del útero, pueden ser por un problema funcional, hormonal, como parece ser este caso, o puede ser que tenga un tumor, un cáncer de endometrio, ¿no? O que tenga un pólipo, que son los que producen los sangrados frecuentes. La miomatosis uterina, su mucosa, vierte la sangre y aumenta la cantidad de sangrado menstrual. Entonces, cuando ustedes van a dar el tratamiento definitivo, no van a tratar la anemia. La anemia no es el problema, es la manifestación de otra enfermedad. En este caso, la enfermedad parece ser solamente funcional, parece ser una hemorragia uterina normal, porque cuando ella tomaba los anticonceptivos, estaba sin problemas, pero dejó de tomarlos y empezó a sangrar. Entonces, eso ya me da la clave de que probablemente sea un problema funcional y lo único que yo puedo, o la manera como podría yo solucionar el problema o disminuir el sangrado sería restituyéndole los anticonceptivos hormonales. Pero podría ser en otros casos y habría que estar seguro de que no hay ningún problema orgánico en el útero que esté produciendo el sangrado. Cuando ustedes van a dar tratamiento a la enfermedad, no a la anemia. La anemia es en este caso una manifestación clara de que hay otro problema más importante, ¿no?
La anemia es una manifestación, tienen síndrome anémico, pero como manifestación de otra enfermedad. Que, repito, por el antecedente, parece ser solamente una hemorragia uterina normal. ¿Es cierto, era una hemorragia uterina normal, Flavio? Sí, es por una menometrorragia. Claro, es una metrorragia es una hemorragia del útero. Menometrorragia que está relacionada con el ciclo menstrual, ¿no? Es una hemorragia uterina normal. Entonces se va a solucionar solamente restituyéndole las hormonas. Entonces, se dan cuenta, ¿no? O sea, el tratamiento no es, bueno, obviamente si está con muchos síntomas, yo podré restituirle transitoriamente el hierro que necesita para aliviar los síntomas mientras voy dando tratamiento definitivo, ¿no? Podría darle suplemento de hierro, podría transfundirle, pero con 8 no tiene indicación absoluta de transfusión, la indicación absoluta es 7 o menos, ya hablando de tratamiento, cosa que no es parte de este curso, pero con 8 yo podría también transfundirle un paquete y luego darle tratamiento por vía oral o parenteral si fuera necesario, ¿no? Porque la paciente está claramente sintomática, ¿no? Y es una de las indicaciones para pensar en darle hierro parenteral de inicio al menos para paliar un poco los síntomas, ¿ok? Muy bien. Claro, con los cuadros clínicos, uno de una anemia rara, pero siempre relacionada con prótesis. No se olviden, anemia hemolítica microangiopática con prótesis. Bien frecuente con prótesis. Raro porque no mucha gente tiene prótesis, pero si ustedes ven pacientes con prótesis con frecuencia, lo van a ver con frecuencia. Yo lo he visto, ¿no? Con frecuencia. Cuando era residente, ahora no tanto, pero cuando era residente he visto varias anemias así. Y en este caso, el otro caso es un caso típico de una anemia crónica, los signos clínicos clásicos del síndrome anémico por hipoxia crónica, y cuya causa de la anemia es una pérdida sanguínea por un desbalance hormonal. Muy bien, algo que añadir respecto al seminario de hoy que ha sido bastante productivo. Adrián, deja de hablar, por favor, no hables tanto. Estoy aquí, acá. Estás vivo, qué bueno. Algo que añadir, muchachos, más allá de las bromas. Algo que no les quede claro, algo que tenga que repasar, algo que tenga que volver a hacer énfasis. ¿Entienden la manera como debemos enfocarnos ordenadamente para ver la anemia, considerarlo inicialmente como un signo, verificar si hay el síndrome anémico y básicamente pensar en nuestra cabeza cuál de las 3 causas de la anemia es la que está produciendo la baja hemoglobina, ¿no? Y luego de eso ahí recién vamos caracterizándola, como dijo bien, ¿no? Esos 3 puntos. Identificar que hay anemia, caracterizarla y luego llegar al diagnóstico etiológico. La mayor parte de las veces, como ya les había adelantado yo incluso durante la semana, la anemia es un signo. Puede o no tener su síndrome, pero es un signo de otra enfermedad que es lo que tenemos que tratar o atacar. No se olviden cuando la pérdida sanguínea, solamente en el caso de pérdida, ¿no? Cuando la pérdida cuando la causa de la anemia es una pérdida aguda de sangre, el cuadro clínico predominante es de hipovolemia. Si yo tengo un paciente, repito, ¿no? el mismo ejemplo que les decía un momento, que de repente se revienta una úlcera que no sabía que tenía y sangra, viene el paciente en shock. Y el shock es manifestación de hipovolemia. Es la manifestación extrema de la hipovolemia, ¿no? Entonces, cuando hay pérdida aguda de sangre, los signos y síntomas clínicos son de hipovolemia. En cambio, como en el caso número 2 que discutimos, cuando hay una pérdida crónica, así, larvada, ¿no? Poco a poco, los signos y síntomas son de la hipoxia crónica por la falta de hierro que está en la hemoglobina y que transporta el oxígeno a a los órganos y sistemas, ¿no? Ahí van a ver todo el cuadro florido del síndrome anémico. ¿Ok? ¿Está claro esto? Sí, doctor. Ya, listo. Correcto. La anemia es un signo, que podemos verla o no con todo su cuadro de síndrome, dependiendo de si ustedes, por ejemplo, repito, ¿no? Si ustedes tienen una pérdida aguda de un paciente de sangre, no van a ver el cuadro clínico florido del síndrome anémico. Repito, van a ver un cuadro de hipovolemia. Van a ver un síndrome hipovolémico, un síndrome por falta de volumen plasmático. Y entonces, claro, evidentemente van a ver la palidez, pero la palidez es también signo de vasoconstricción, pero básicamente van a ver al paciente chocado, ¿no? Con hipotensión, con shock, con hipoperfusión,
Eso es lo que predomina antes que la palidez. La palidez también se va a ver, pero digamos que lo que voy a ver yo primero y lo que me va a permitir o lo que me va a dirigir al tratamiento inicial va a ser el shock. Acuérdense ustedes que, si bien es cierto, todavía ustedes no lo ven con detalle, pero yo tengo que dar prioridad a lo que voy a manejar en un paciente, ¿no? Ah, cuando ocurre un problema de esto serio, como una hemorragia severa y el paciente viene con signos de hipovolemia o en shock, que es peor, yo debo tratar de restituir las funciones vitales. Mi prioridad es estabilizarlo, como dicen hemodinámicamente. Y yo trato solamente síndromes, en este caso el síndrome de shock o el síndrome hipovolémico, independientemente de lo que haya causado el shock. El objetivo del tratamiento en emergencia, el tratamiento agudo, es tratar los síndromes que comprometen la vida. Síndrome hemorrágico, síndrome hipovolémico, shock, etc. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, todas esas cosas que están en el sílabo más adelante. Yo debo tratar lo que primero compromete la vida. Y después recién me echaré a buscar la causa. Aquí estamos viendo que son otros casos, ¿no? Son casos de pacientes crónicos que están larvados, ¿no? Donde tengo tiempo para pensar, tengo tiempo para mirar con detalle. En la emergencia no. En la emergencia yo trato rápidamente los síndromes que pueden comprometer la vida del paciente. ¿Ok? Sí, ¿Queda doctor. claro eso? No se enfrasque en una disquisición existencial de que si es una enfermedad, si es un síndrome, es un signo. Es un signo la mayor parte de las veces, ¿no? La anemia per se es una manifestación de otras enfermedades. En estos dos casos, en el primero es una manifestación clara de otra enfermedad, de otro problema, que es una anemia hemolítica microangiopática causada por una prótesis mecánica. En el otro caso, también es una manifestación de un problema mayor. ¿Cuál es el problema mayor? El problema hormonal. La manifestación de esa enfermedad es la hemorragia que finalmente lo lleva a la anemia. ¿Se dan cuenta? Prácticamente casi siempre la anemia es un signo. Y van a encontrarlo como síndrome si tiene tiempo de desarrollarse como tal. Si es aguda, no, van a encontrar el síndrome por los signos y síntomas de hipovolemia. Si es crónica, sí van a ver todo el cuadro florido, larvado, ¿no? ¿Ok? ¿Queda más claro para ustedes eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Son las, a ver, 11:45. Ya puedes dejar de compartir, Flavio. Ahora necesito que prendan sus cámaras porque voy a mandarles la evaluación y necesito que desarrollen la evaluación y yo pueda mirarlos. Prendan sus cámaras, peínense un poco. No importa si están con pijama. Ya, uno. Un momento, doctor, voy a traer la cámara. Ya. Ahí está Fernando. Ya estoy acá. A ver, vamos a esperar a Adrián. No se habrá ido a la tienda a comprar la cámara, ¿no?
O sea que según me estaban contando ustedes, en otras sedes hay docentes que hacen la mitad de su clase de la semana así, virtual. De militares, sobre todo. ¿Y el resto del tiempo qué hacen? Buah, no sé, ¿qué harán? ¿Qué harán? De verdad, de verdad. Ya, o sea, están repitiendo las clases teóricas, que no es el hecho, ¿no? O sea, las clases prácticas son prácticas, ¿no? Yo hablo con ustedes para fijar conceptos, pero se supone que ustedes reciben todo el material grande en la teoría, ¿no? Ya, ahí está Adrián, perfecto. Listo, muy bien. Ahí se me ve. Ya. Listo, listo. En este momento les voy a mandar el link al WhatsApp y van a tener exactamente 15 minutos para resolver las preguntas del seminario de hoy. Ya está todo lo que hemos hablado, igual que la vez pasada, ¿no? Les voy a dar exactamente 15 minutos. Entonces son 11:49, a la 1, a las 2 y a las 3, ya. Tienen 15 minutos exactos, voy a poner mi timer para resolver. En 15 minutos cierro la recepción de la encuesta, que es el examen, ¿no? Listo.